Buenas a todos, ¿cómo están? En este video vamos a ver paso a paso cómo crear chatbots de inteligencia artificial a través de BotPress. Vamos a ver las principales funcionalidades que ofrece la plataforma y una vez termine el video ya vas a poder estar creando tus primeras soluciones de chatbots. Sin más nada que decir, vamos con el video. Una vez hayamos ingresado con una cuenta, esta es la pantalla que vamos a ver, entonces simplemente le damos a crear bot. Bien, le podemos poner un nombre cualquiera, le ponemos ejemplo bot, por ejemplo, le damos a crear. Acá va a cargar y nos va a decir para poder seleccionar un template. Nosotros no necesitamos un template, en verdad estamos creando un ejemplo simple. Entonces lo único que vamos a tener que hacer es darle a empezar de cero en la próxima pantalla que aparezca. Bien, ahí se creó. Le damos a abrir en el estudio y como les decía, nos va a pedir para elegir un template. Acá simplemente le tenemos que dar empezar de cero, que sería esta primera opción. Continuamos. Y ahora sí ya estamos dentro del espacio de trabajo, digamos, para poder crear el chatbot. Como ven ya se nos abren varias pestañas. Nosotros vamos a ir directamente a Workflows. Bien, ya estamos en el Workflow Main. Lo que vamos a hacer es cerrar esto y primero que nada eliminar lo que ya nos pone de manera predeterminada BotPress porque no lo necesitamos. Bien, simplemente lo dejamos bien limpio al workflow para poder trabajar con él. Acá a la izquierda tenemos distintas pestañas. La primera es la de Workflows. Básicamente los Workflows son distintas conversaciones que va a poder tener el chatbot. Bien, distintos caminos que puede seguir y nos sirve a nosotros la creación de los Workflows justamente para ordenar un poco la conversación y no tener todo en un mismo lugar. Nosotros en este video vamos a ver lo que es el main, ¿verdad? El workflow principal, pero también existen otros, ¿verdad? Podemos crear nuestros propios workflows y BotPress también nos da algunos predeterminados como por ejemplo el workflow de error, que en caso de que surja un error, bueno, va a entrar a este workflow y responderle un mensaje justamente al usuario de que ocurrió un error. Bien, como les digo, en este video nos concentramos en lo que es el workflow main o el principal. A la izquierda también tenemos lo que son las bases de conocimiento, esto es sumamente importante. Bien, básicamente en estas bases de conocimiento nosotros vamos a poder agregar toda la información necesaria del negocio para el que trabajemos, cosa de que el chatbot pueda responder esas consultas a partir de esa información. Bien, va a ir a buscar la información de la respuesta dentro de la base de conocimiento. Como pueden ver, pueden agregar distintas maneras, ¿verdad? Hay muchas maneras de agregar la información. Puede ser a través de una página web, de una tabla de texto común y corriente, de un documento o también buscar algo en la web. Luego están los agentes. Esto es muy importante. Hay dos principales. El primero es el agente que crea resúmenes, por decirlo de alguna manera. Bien, se le dice Summary Agent. Básicamente lo que hace este agente es crear un resumen de toda la conversación hasta el momento, que es muy útil en algunas situaciones. Y luego está el Knowledge Agent, bien, el que responde a partir de la base de conocimiento justamente, que va a buscar la información para poder dar una respuesta. Luego a la izquierda también tenemos lo que son los hooks y las tablas, pero en este video no lo vamos a ver. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser, como nos gusta decirle a nosotros, preparar el bot para que pueda funcionar de la mejor manera. Y para hacer eso vamos a ir a las bases de conocimiento. Esta ya la podemos eliminar, es la predeterminada que nos da BotPress. Le vamos a eliminar. Y vamos a crear una nueva. Bien, podemos ponerle cualquier nombre también. Le voy a poner ejemplo. Le vamos a guardar. Y vamos a elegir texto simple. Ustedes pueden elegir cualquiera, obviamente. Esta es la más simple de usar y la más rápida, así que vamos a usar esta. Y voy a pegar una que ya tengo preparada. Bien. Esta base de conocimiento es de una inmobiliaria. ¿Ok? El ejemplo que van a ver hoy es de una inmobiliaria, que está bueno para que puedan ver un ejemplo real de cómo funcionaría. ¿Qué incluye la base de conocimiento? Bueno, está la información general del negocio, obviamente inventada, no existe esta inmobiliaria. Tenemos el horario de atención, los servicios y preguntas frecuentes que se puedan repetir. Cuanto mayor sea la base de conocimiento, cuanto más información contenga, más consultas va a poder cubrir el chatbot, ¿verdad? Entonces le vamos a guardar. Y ya tenemos preparada la primera base de conocimiento, que va a ser la que vamos a utilizar para todo el flujo del chatbot. Bien, toda la conversación que pueda tener el chatbot, cualquier consulta va a venir a buscar la respuesta a esta base de conocimiento.
Entonces ahora sí ya tenemos todo preparado para poder iniciar el flujo de la conversación. Ahora sí vamos a pasar a crear el flujo de la conversación. El chatbot va a tener tres caminos principales. Uno va a ser cuando la persona quiera comprar una propiedad, otro cuando quiera vender una propiedad y por último cuando tenga una consulta que el chatbot le pueda responder a partir de la base de conocimiento. Bien, entonces vamos a arrancar creando un nodo de bienvenida para que el chatbot le responda al usuario cuando ingresa al chat que le dé una bienvenida. Bien, entonces creamos un nodo de esta manera. El nodo se puede renombrar, que esto está bueno para organizarse de mejor manera. Entonces podemos ponerle bienvenida. Y vamos a crear la primera carta. Vamos a añadir la primera carta al nodo. Bien, entonces cliqueando acá se nos va a desplegar todas las opciones que tenemos. WordPress le llama tarjetas. Y con esto vamos a poder ir armando el flujo de la conversación. Como pueden ver hay muchas opciones. Ahora vamos a usar la que es texto, que es la más simple. Que lo que va a ser desplegar un mensaje de texto dentro del chat con el usuario. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente le vamos a poner el texto que queremos que aparezca en el chat y WordPress lo va a mostrar textualmente, literalmente. Entonces voy a poner, por ejemplo, soy el asistente de la inmobiliaria ideal y podemos poner emojis también, ¿verdad? Para que quede mejor. Y de esta manera ya tenemos el primer mensaje que va a ser con el que se reciba al usuario dentro del chat. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a preguntar al usuario qué está buscando y a partir de eso, dependiendo de lo que responda, lo vamos a llevar por un camino o por otro. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, si bajamos van a ver que tenemos muchas tarjetas con una oreja. Esto quiere decir que estamos escuchando lo que nos diga el usuario, ¿verdad? Estamos capturando información que nos dé el usuario, como dice acá. ¿Qué queremos hacer? Queremos darle distintas opciones, en este caso 3 opciones, y lo más simple y lo más intuitivo es dárselo con botones a la persona. Entonces vamos a agregar esta tarjeta de single choice para que el usuario haga una única elección. Y cuando se abre la configuración de esta tarjeta podemos ver que hay varias opciones. Bien, nosotros lo que queremos hacer es hacerle una pregunta de qué está buscando. Eso lo vamos a hacer acá, donde dice pregunta para hacerle al usuario. Vamos a poner en qué te puedo ayudar, por ejemplo. Y acá más abajo vamos a poder poner las opciones. Entonces podemos poner quiero comprar, quiero vender y tengo una consulta, por si el usuario quiere hacer una consulta. Si seguimos bajando un poco más, van a ver que está la opción de agregar una base de conocimiento. En este caso no lo necesitamos porque no necesitamos justamente responderle a una consulta que tenga el usuario del negocio, sino que queremos que elija una de las opciones para después redirigirlo en la conversación. Entonces le vamos a dar Disable. Perfecto. Les quiero mostrar bien rápido cómo podemos ir probando a medida que vamos creando el flujo de la conversación, cómo sería justamente la conversación con el chatbot. Entonces, cliqueando esta pestañita, podemos abrir el emulador y podemos testear el chatbot justamente. Entonces, como ven, le doy a testear y el chatbot me recibe con el mensaje que ya creamos y también con la pregunta que hicimos. Y acá la persona va a poder elegir justamente con este tipo de botones qué es lo que está buscando. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar uno y obviamente ahora como la conversación no sigue, no pasa nada, es lo que vamos a crear ahora. Ahora sí, seguimos con el flujo. Cuando la persona quiera comprar, entonces lo vamos a redirigir por un camino. Como pueden ver, hay 3 puntos distintos, cada uno representa un nuevo camino dependiendo de lo que la persona elija. Entonces, para hacer esto, vamos a simplemente arrastrar y crear un nuevo nodo. A este nodo le podemos poner compra, por ejemplo, y ya le vamos a añadir una tarjeta. ¿Qué queremos hacer ahora? Bueno, queremos hacerle preguntas al usuario para saber un poco qué tipo de propiedad está buscando, con cuántos baños, ¿verdad? Preguntas genéricas que vamos a usar de ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo se podría utilizar justamente en un ejemplo de la vida real. Entonces vamos a buscar de vuelta single choice, el mismo que usamos en el primer nodo, y le vamos a preguntar qué tipo de propiedad está buscando. Perfecto, acá le vamos a poner opciones, entonces le puedo poner una casa o apartamento, por ejemplo. Esto es completamente editable, yo estoy poniéndolo como ejemplo nada más. Acá de vuelta le vamos a poner Disable Search, no lo necesitamos. Y acá la persona, ¿qué pasa? ¿Qué queremos hacer nosotros? Como pueden ver, de vuelta tenemos la opción de llevarlo por distintos caminos, pero también está la opción de seguir simplemente y capturar la variable que ingresó el usuario. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, básicamente en el apartado de configuración de esta tarjeta
tenemos lo que es store result. Básicamente guardar el resultado en una variable. Esta variable la vamos a poder crear o vamos a poder también seleccionarla de alguna variable que ya tengamos creada. Entonces, como no tenemos ninguna variable creada todavía, lo que vamos a hacer va a ser escribir un nombre. Le voy a poner, por ejemplo, propiedad o más intuitivo tipo propiedad. Le damos a Enter y ya se creó la variable y estamos haciendo que el resultado de lo que ingrese la persona se guarde justamente en la variable tipo propiedad. Bien, como pueden ver, no hay que programar, no hay que saber de programación tampoco, es bastante intuitivo. Perfecto, seguimos entonces. Como le decía, no vamos a tener que utilizar estos puntos porque queremos seguir haciéndole preguntas al usuario. Y lo siguiente que le vamos a preguntar es en qué zona le interesaría la propiedad, ¿verdad? En qué zona le interesaría vivir, por ejemplo. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a poner una tarjeta que sea también de con la oreja, de capturar información, pero esta vez va a ser de raw input. ¿Qué quiere decir raw input? Básicamente una respuesta cruda. Cualquier tipo de respuesta que ingrese se va a poder capturar, ¿verdad? No va a importar si es un número, si es texto, si es un email. Cualquier cosa que ingrese el usuario se va a poder capturar donde nosotros queramos. Entonces acá le voy a preguntar en qué zona está buscando, por ejemplo. De vuelta vamos a capturar esta variable, entonces tenemos que crear una nueva variable y le vamos a poner zona propiedad, por ejemplo. Le damos a Enter, esto lo sacamos nuevamente. No queremos buscar la respuesta a lo que se pregunta. Y ya quedaría entonces guardado la zona en la que tiene interés la persona en la variable zona propiedad que acabamos de crear. Bien. Vamos a hacer una pregunta nueva, también de raw input, porque puede ser una respuesta, digamos, compleja, con una respuesta de texto escrito. No es un número, no es un email, entonces por las dudas le damos a raw input. Y le vamos a preguntar qué cantidad de baños y habitaciones le interesaría, por ejemplo. Bien, eso lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué cantidad de baños y habitaciones estás buscando? Para hacerlo más natural, porque esta es una pregunta que se le va a hacer atrás de otra, podemos poner, por ejemplo, perfecto, y que después haga la pregunta. Y acá podemos hacer lo mismo. Podemos ponerle genial. Esto también, para que la conversación sea más natural, simplemente esto se van a ir dando cuenta ustedes cuando está bueno hacerlo y cuando no. Entonces, ahora sí, estamos con esta pregunta, qué cantidad de baños y habitaciones está buscando, y esto lo vamos a guardar en una nueva variable que sea cantidades propiedad, por ejemplo. Para hacerlo fácil, le damos Enter y de vuelta esto lo quitamos. Y ahora ya tenemos tres preguntas interesantes. Podríamos hacer una última que sea del presupuesto que tiene la persona para invertir en una propiedad. Eso lo podemos hacer así, de vuelta, con una carta de captura de información. Le vamos a dar a raw input nuevamente. Podríamos poner número, pero a veces el tipo de respuesta que nos puede dar el usuario incluye palabras. Entonces lo mejor para asegurarnos es raw input. Y le vamos a preguntar cuál es tu presupuesto. Supuesto. Perfecto. Esta variable también la vamos a guardar en una nueva justamente variable, la respuesta que nos dé en una nueva variable. Y esto lo ponemos, por ejemplo, presupuesto propiedad. Propiedad, perfecto, le damos a Enter y ya queda guardado. Bien, ahora queremos crear un mensaje que sea básicamente un resumen de los intereses del usuario para poder responderle agradeciéndole por sus respuestas, por ejemplo, y dándole ese resumen para que se sienta escuchado y pueda ir viendo un poco cómo avanza la conversación. ¿Cómo logramos esto? Bueno, tenemos que buscar la tarjeta que se llama AI Task, básicamente tarea de inteligencia artificial, que si la agregamos vamos a ver que hay distintas instrucciones, distintos puntos que tenemos que configurar. Bien, entonces como nosotros queremos justamente crear ese mensaje, tenemos que decirle justamente que lo cree y cómo lo debe crear. Entonces yo le voy a poner de esta manera. Debes crear un mensaje de resumen y vamos a decirle en formato lista punteada, por ejemplo, que incluya los intereses del usuario. Bien. Entonces quedaría de esa manera. Y podemos agregarle, debes agradecerle
por sus respuestas, ¿bien? Entonces ya quedaría lo que serían las instrucciones. Ahora le tenemos que dar el input, con qué herramientas va a trabajar. Y el input suelen ser variables, bien que el usuario justamente respondió. Esas variables ya las guardamos, como vieron, entonces las tenemos que simplemente agregar en este apartado. ¿Cómo hacemos esto? Hay dos formas, yo les voy a mostrar la que suelo utilizar, que es la más simple. Lo que tienen que hacer es agregar entre este tipo de llaves, ¿ok? Como ven, me saltó un error porque está vacía la variable, pero básicamente cuando ustedes escriban estas dos llaves, están encerrando una variable, ¿bien? Y están encerrando el valor de esa variable. Entonces, por ejemplo, si la persona eligió en tipo de propiedad, eligió apartamento, y yo pongo tipo propiedad justamente, que para esto tienen que poner workflow punto tipo propiedad, que si pueden ver les aparece acá abajo. Entonces, cuando le pase esta variable, ¿verdad? Para esta tarjeta, que configure esta tarjeta, básicamente va a recibir el valor apartamento, ¿ok? Y a partir de eso va a crear el mensaje que le hicimos la instrucción. Entonces acá, de vuelta, tenemos que agregar estas variables para que pueda crear el mensaje de manera acorde. Y faltaría entonces zona propiedad, cantidades propiedad y presupuesto propiedad, que es lo que voy a agregar ahora. Perfecto, ahora sí, ya quedaron las variables agregadas. Lo que tenemos que hacer ahora, capaz es darle un poquito más de contexto para que sepa con qué variables está trabajando. Entonces, vamos a decirle que las variables con las que va a trabajar son justamente el tipo de propiedad, la zona propiedad, de manera que sea lenguaje natural, para que no sea la variable estática, sino que se lo decimos con lenguaje natural para que pueda crear un mensaje más acorde. Entonces ahora tenemos un mensaje más completo, una instrucción más completa. Básicamente agregué que, bueno, utilizará las variables tipo propiedad, que el usuario está buscando, ¿verdad? Casa o apartamento, la zona en la que le gustaría estar, la cantidad de baños y habitaciones y por último el presupuesto que tiene. Perfecto. De esta manera sí, ya tenemos casi terminado la configuración del AI Task. Lo que falta hacer es guardar esta variable, ¿verdad? El resultado que nos dé esta tarea, guardarla en una variable. ¿Cómo hacemos esto? Fácilmente, como ya lo hicimos en las otras tarjetas, tenemos que crear una variable y podemos ponerle, por ejemplo, respuesta, para hacerlo simple. Entonces, le damos a respuesta, le damos a guardar, esto no importa mucho, y ya tendríamos creada la variable, le damos a seleccionar. Y acá, por ejemplo, podrían añadir ejemplos para darle a la tarjeta para que pueda dar mejores respuestas y hacer mejor la tarea justamente. Entonces pueden darle ejemplos, pueden jugar un poco más con eso. En este caso no lo creo tan necesario, entonces vamos a avanzar. Una vez tenemos el AI Task configurado, lo que faltaría sería poder brindarle esta respuesta al usuario, y para hacer eso tenemos que simplemente arrastrar una tarjeta de texto y tenemos que utilizar la variable recién creada respuesta dentro de esta tarjeta. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil, de esta manera. Buscamos la variable respuesta y, como ven, la tarjeta texto permite básicamente escupir el valor que va a tener esa variable respuesta. Bien, les quiero mostrar rápidamente cómo funcionaría la conversación hasta el momento para que puedan también ir viendo cómo sería el flujo de la conversación. Entonces vamos a darle a reiniciar y ahora, bueno, me recibe como ya lo habíamos visto. Le voy a dar a quiero comprar para que me empiece a preguntar lo que configuramos. Me pregunta el tipo de propiedad, la zona en la que estoy buscando, le voy a decir barrio 1 por poner cualquier cosa, qué cantidad de baños y habitaciones, le voy a decir 2 baños y 3 habitaciones, también por poner un ejemplo, y el presupuesto le voy a decir $100.000. Y ahora está corriendo el AI Task y, como ven, ya me agradece y me da el resumen de mis intereses. Bien. Y bueno, también me dice tenemos propiedades que cumplen estos requisitos. Perfecto, hasta ahora viene bien el tema de la compra. Podemos pasar entonces con la venta. Bien. La venta va a ser similar, la verdad. Vamos a ir un poco más rápido porque es bastante análogo a lo que hicimos en el flujo de la compra. Simplemente vamos a tener otro tipo de preguntas. Bien. Entonces podemos ponerle venta si la persona quiere vender. Y ya vamos a empezar también con preguntas. Podemos preguntarle, por ejemplo, cuál es la dirección de la propiedad que quiere vender. ¿Eso cómo lo vamos a hacer?
también con una captura vamos a poder poner raw input y le preguntamos cuál es la dirección de tu vivienda, por ejemplo. Muy importante guardar la variable, ¿verdad? Y acá hay una idea también un poco más profunda, y es que la razón de captar las variables es que en el futuro esas variables y esos valores, ¿verdad?, las respuestas que nos ingrese el usuario, necesitamos enviársela, por ejemplo, al equipo de la inmobiliaria para que puedan contar con esa información y capaz en el futuro hacerle seguimiento a la persona, llamarlo y demás. ¿Ok? Entonces esa idea es muy importante. Entonces voy a poner, por ejemplo, dirección venta para que quede guardada la variable. Esto, como ya saben, hay que quitarlo, no lo necesitamos. Voy a hacerle otra pregunta, que sea, por ejemplo, cuántos baños y cuántas habitaciones tiene, para seguir un poco la línea. También con raw input. Perfecto. Y también vamos a ponerle cantidad venta en este caso. Creamos la variable. Lo quitamos. Y por último podríamos preguntarle capaz a cuánto le gustaría vender la propiedad. ¿Ok? Entonces esto se hace de esta manera también con un raw input. Como ven, el raw input se suele utilizar bastante. Y podemos ponerle por qué precio te gustaría vender la propiedad. Entonces podemos poner precio venta. Y ya quedarían todas las preguntas importantes cubiertas. Bien, de vuelta, para hacer un poco más natural la conversación, podemos agregar algún tipo de palabra, comentario extra, para que también la persona se sienta que está hablando con un humano y no sea tan robotizada la conversación. Entonces agregamos de esta manera para que se vea luego en el chat. Perfecto, hasta ahora ya tenemos entonces el flujo de compra y el flujo de venta realizados. ¿Qué podemos hacer para cerrar, digamos, la conversación? Podemos crear un nuevo nodo que sea cierre conversación, por ejemplo. Y en este nodo podemos decirle, digamos, al usuario que, bueno, agradecerle primero por las respuestas y decirle que un miembro del equipo se va a poner en contacto con él para hacerle seguimiento, por ejemplo. Que es algo muy normal que se suele hacer, ¿verdad? Entonces podemos poner, perfecto, un miembro del equipo se pondrá en contacto contigo para ayudarte a la brevedad. Y de esa manera el usuario ya sabe que sus intereses se registraron y que luego un agente se va a poner en contacto con él para continuar con la conversación y, bueno, la venta o la compra de una propiedad. En este video no vamos a cubrir cómo se pueden enviar los datos, por ejemplo, los datos que tiene el usuario, pero en un video futuro sí lo vamos a ver, es algo sumamente importante, pero es un poco más avanzado. La idea de este tutorial es que sea bien simple para que puedan empezar a crear los primeros chatbots, las primeras conversaciones, pero tengan en cuenta que es sumamente importante el tema del envío de datos al equipo de la inmobiliaria en este caso, o bueno, al equipo de la empresa con la que estén trabajando. Bien. Entonces, algo interesante que se puede hacer acá es, bueno, unir dos nodos distintos a un mismo nodo, cosa de que quede simplemente el mismo mensaje sin importar cuál sea el camino por el que venía previamente. Bien, perfecto. Ya estaría entonces el flujo de compra y el flujo de venta. Lo que podemos hacer ahora es agregar la opción cuando la persona tiene una consulta. Bien, si recuerdan, teníamos un tercer botón que era que la persona justamente tenía una consulta, entonces vamos a tener que crear un nuevo nodo, bien, un nuevo camino. Entonces lo podemos hacer de esta forma. Le vamos a crear un nodo, vamos a ponerle de nombre consulta. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es justamente utilizar el agente que hablamos al principio del video, el Knowledge Agent, justamente, que es el que va a ir a buscar a la base de conocimiento la respuesta a la pregunta que pregunta el usuario. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Perfecto. Vamos a ir a, de vuelta, las tarjetas de orejita, las tarjetas que tienen una oreja, que son para capturar información, porque queremos justamente capturar la pregunta que nos hace el usuario y a partir de la pregunta buscar la respuesta en la base de conocimiento. Esto lo vamos a hacer simplemente con un raw input también, porque la pregunta puede ser compleja, digamos, el lenguaje que utilice el usuario.
y le vamos a poner qué consulta tienes. Recuerden que la persona, previamente a que se muestre este mensaje de qué consulta tienes, la persona ya seleccionó tengo una consulta. Bien, capaz para hacerlo más natural, en vez de qué consulta tienes, para no repetir tanto, podemos poner en qué te puedo ayudar. Bien, ahora sí, muy importante, como necesitamos buscar en la base de conocimiento la respuesta, vamos a tener que dejar activada esta funcionalidad. Bien, de esta manera está buscando en todas las bases de conocimiento que tengamos, que ahora pueden ver que solo tenemos la que creamos previamente, que es la de ejemplo. Entonces va a estar buscando en esa, pero si quieren pueden simplemente cliquear la nueva base de conocimiento y que solo busque en esa base. Hago un inciso para explicarles algo muy importante, y es que cada agente cuenta con distintas variables que nosotros vamos a poder utilizar a lo largo del flujo de la conversación. ¿Okay? Para acceder a ellas, poder ver cuáles se pueden utilizar, pueden cliquear, por ejemplo, el de la base de conocimiento, y si bajamos, pueden ver que abajo justamente tenemos las variables. ¿Okay? Entonces pueden darle directamente a copiar, que es lo que vamos a tener que usar. Entonces le dan y la tenemos copiada. ¿Cómo utilizamos esta variable? Bueno, básicamente lo que hicimos hasta el momento es tener la pregunta preparada, en qué le puedo ayudar al usuario. Entonces el usuario va a responder. Como tenemos activado esta opción de que busque en la base de conocimiento, esa respuesta se va a guardar en la variable que acabamos de copiar. Entonces lo único que faltaría sería agregar una tarjeta de texto justamente con esa variable. Bien, entonces la pegamos, yo ya la tenía copiada. Aparece en rojo porque todavía no está definida, bien, pero cuando estemos con la conversación se va a desplegar la respuesta correcta. Bien, entonces lo que podemos hacer ahora es simplemente preguntarle de vuelta al usuario, una vez le dé la respuesta, si hay algo más en lo que lo pueda ayudar. Bien, un poco para cerrar la conversación, cerrar el flujo de manera correcta. Esto se hace de esta manera también. Podemos usar el single choice. Entonces podemos decirle, ¿hay algo más en lo que te puedo ayudar? Se lo preguntamos. Y acá la verdad es que es muy simple, pero bueno, queremos hacerlo bien simple a este video para que puedan entender bien la estructura y los flujos de trabajo que nosotros utilizamos. No es lo ideal capaz crear la solución de esta manera, porque puede ser un poco robotizada la conversación, pero sirve, como les digo, para que ustedes lo puedan entender de la mejor manera. Bien, entonces le vamos a dar dos botones a la persona. Entonces ahora queremos que, si la persona dice que sí, tiene otra consulta, bueno, vuelve a la consulta, justamente al nodo consulta, para que se pueda volver a hacer una pregunta, el usuario pueda volver a preguntar y el agente de la base de conocimiento le pueda responder nuevamente. Entonces puede ser un ciclo, la verdad es que puede ser un ciclo infinito. En caso de que el usuario tenga consultas infinitas, bueno, le voy a responder, hasta que no tenga otra consulta. Entonces ya quedaría cuando la persona sigue teniendo consultas, y en caso de que la respuesta sea que no, lo tenemos que redirigir a otro lugar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos redirigirlo a un nuevo nodo y que este nodo sea finalización, por ejemplo, finalización, y le vamos a decir gracias por tu tiempo, por poner cualquier cosa. Bien, de esta manera ya también se cerraría este flujo de conversación. Y como ven, acá tenemos un último nodo que es the end, sería el final, y podemos cerrarlo para que la conversación termine efectivamente. Acá también podemos cerrar, que sería el flujo de compra o venta. Entonces ahora podríamos ver cómo funciona este nuevo nodo de consulta. Entonces vamos a probarlo, vamos a reiniciar, vamos a decirle tengo una consulta y ya me está preguntando en qué te puedo ayudar. Entonces le puedo decir, por ejemplo, cuáles son sus horarios. ¿Qué está pasando ahora internamente? El agente justamente, bueno, acá hubo un error, parece que me comí unas llaves, capaz se bugueó. Vamos a cerrar las llaves nuevamente y ver si ahora funciona.
Estas son cosas que van a ir pasando, ¿verdad? Se van a tener que ir dando cuenta, buscando dónde puede estar el error. Está bueno dejar esto en el video para que vean cómo lo hacemos nosotros también. Entonces vamos a probar de vuelta en qué te puedo ayudar. Voy a decir cuáles son los horarios que manejan. Y ahora, como les decía, el agente de manera interna está buscando la respuesta en la base de datos. Bueno, está completamente bugueado esto. No sé por qué se agregó un signo de más. Qué raro. La verdad es que no sé por qué estaría pasando esto, pero vamos a probar una vez más. Ahora sí apareció en verde, lo que es una buena... Es un buen indicativo de que ahora sí tendría que andar como debería, ¿verdad? Así que vamos a probarlo una última vez. Tengo una consulta. ¿Cuáles son sus horarios? Ahora sí. Se ve que estaba bugueado. La verdad es que BotPress, con la última actualización que hicieron, hay cosas que están andando un poco mal. Esperemos que los cambien dentro de poco. Pero como pueden ver, ahora sí el chatbot ya me responde a partir de la base de conocimiento. Recuerden que esto lo encontró dentro de la base de conocimiento llamada ejemplo, que fue la que creamos al principio. Como pueden ver, lunes a viernes 9 a 18, sábados 10 a 14. Es lo mismo que se despliega aquí. Bien. Entonces, de esa manera quedaría el tema de la base de conocimiento, que el chatbot pueda responder consultas. Y aquí sería el ciclo en que la persona puede consultar otra cosa. Por ejemplo, si yo le digo que sí, recuerden, va a volver al inicio del nodo y le voy a poder hacer otra pregunta. Me va a decir lo mismo, en qué te puedo ayudar. Por eso les digo que no es lo ideal que siempre digan en qué te puedo ayudar, en qué te puedo ayudar. Pero para ejemplificar y que sea simple de entender, lo hacemos de esta manera, en esta oportunidad. Entonces le puedo preguntar cualquier otra cosa, qué servicios ofrecen, por ejemplo. Entonces de vuelta va a estar buscando la respuesta. Y bueno, me dio una respuesta bastante extensa porque la base de conocimiento estaba de esa manera, pero me da la respuesta perfecta que esperaba. Perfecto, ahora le puedo decir que no. No hay nada más en lo que me pueda ayudar. Me va a decir gracias por su tiempo. Recuerden que es por este mensaje que pusimos en el nodo de finalización. Y terminaría la conversación. Bien. Por último les quiero mostrar cómo funcionaría el tema de la venta, que eso no lo vimos. Es muy parecido al tema de la compra, pero está bueno verlo. ¿Cuál es la dirección? Le puedo decir cualquiera. ¿Cuántos baños? Tiene 2 baños y 4 habitaciones. Por ejemplo, podría ingresar el usuario. ¿Y a cuánto me gustaría venderla? Por ejemplo, $100.000. Y bueno, de vuelta llega el último mensaje diciéndome que un agente o un miembro del equipo se va a poner en contacto conmigo. Tienen que tener en cuenta que este tipo de consultas que llega a un usuario es sumamente importante guardarlas, como les dije en un momento. Y esto se puede hacer de una manera, de vuelta no lo vamos a ver en este video porque tiene un nivel de complejidad mayor, pero obviamente es sumamente importante que se pueda guardar esta información, que se pueda enviar a una base de datos, por ejemplo, y que se pueda notificar al equipo de la inmobiliaria. Bien, es un nuevo lead, un nuevo interesado, un nuevo posible cliente, y el cometido de los chatbots justamente es poder gestionar esto, automatizar la atención al cliente, pero no perder los datos que se consiguen, ¿verdad? Que se consiguen con el chatbot. Entonces, bueno, eso fue todo el flujo. Creo que estuvo bueno el ejemplo como para que puedan entender los conceptos principales y que puedan empezar a crear sus propios chatbots. Ahora, ¿cómo integramos el chatbot dentro de nuestra página web? Lo primero que tenemos que hacer es publicarlo, lo hacemos con este botón azul. Y mientras carga, está bueno que entiendan que este botón no es simplemente para poder publicarlo por primera vez y que quede pronto, sino que también van a poder usarlo para hacer actualizaciones al chatbot. Bien, en un futuro en el que ustedes tengan el chatbot dentro de Instagram, dentro de WhatsApp, dentro de Facebook, para poder hacerle cambios van a tener que darle al botón de publicar. Entonces, todos los cambios que quieran hacer, ustedes le tienen que hacer, obviamente, dentro del workflow, y recién cuando se publique de vuelta con este botón el chatbot, esos cambios se van a ver implementados dentro de los distintos canales. Bien, ya vimos que se publicó correctamente, como nos dice el cartel verde. Cerramos y ahora tenemos que venir al inicio. Bien, vamos a la pestaña de web chat. Y acá vamos a tener un apartado para poder editar los detalles, como la imagen, el color,
un poco la descripción y el nombre. Como ven, yo ya puse una imagen personalizada y en el nombre del bot pueden poner, por ejemplo, asistente inmobiliaria. Y descripción capaz algo como pregúntame lo que quieras. Perfecto, le damos a guardar. Después pueden ver esto más a detalle, hay algunas cosas más que se pueden editar. Y por último, ¿cómo hacemos para compartir, digamos, integrar el bot dentro de nuestra web? Para eso tenemos que ir a la pestaña de Share y abajo van a tener un apartado que es el código que ustedes tienen que integrar a su código actual de la página web. Bien, hay otra funcionalidad que está buena de agregar, que básicamente es un link en el que ustedes van a poder compartirles si están trabajando con un cliente para que lo pruebe, o si están trabajando con un compañero también se lo van a poder compartir para que lo pueda ir bichando, ir viendo, y de esta manera, por ejemplo, le puede simplemente hablar y le va a responder acorde a cómo se trabajó dentro del Workspace. Espero que te haya gustado el video y que hayas podido aprender bastantes cosas. La realidad es que WordPress es una plataforma muy completa y no da un único video para poder mostrar todo lo que tiene para ofrecer, pero te impulsamos a que puedas practicar, a que puedas copiar la solución que viste en este video, que si bien puedes ver muchos videos, puedes ver mucho teórico, puedes tener claras muchas cosas, lo único que te va a ayudar realmente es la práctica. Por otro lado, si tenés un negocio y querés aplicar este tipo de soluciones, tenés un link en la descripción en la que podés agendar una llamada con nosotros y conversar para ver cómo te podemos ayudar. Les mando un saludo, cualquier consulta que puedan tener, pueden dejar un comentario y con gusto se las respondemos. Hasta la próxima.